aquí en esta hora su espacio Leamos Pues. Y ahora tengo el honor y el privilegio de poder presentarles a una invitada que para mí es de lujo porque es alguien que obviamente ya forma parte de mis afectos, Adriana García. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Carmen. El placer es mío estar aquí. Muchas gracias. Quiero hacer lectura a la currícula de Adriana porque hoy ella viene a presentarnos una propuesta muy interesante de un libro que en su momento y ahorita estaremos hablando. Adriana García es una mujer de 29 años, apasionada en su desarrollo personal, la cocina, la lectura y las comunicaciones. Le gusta mucho viajar con su esposo, caminar con su perrita y pasar tiempo con su familia. Adriana es doctora en finanzas para el desarrollo y actualmente es profesora de finanzas de la Universidad de Guadalajara. Es conductora en Radio Universidad y fundadora de Busca en tu Bolsillo, que por cierto hago un paréntesis, se lo recomiendo mucho para que la puedan buscar. Este proyecto que promueve el bienestar financiero y mental por medio de conferencias, talleres y podcasts. Para Adriana, la lectura es mágica, tiene el poder de mantenernos en el momento presente y disfrutarlo, mientras nos permite descubrir otros lugares, otras formas de ver el mundo. Es parte de su crecimiento y de su aprendizaje. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Ahora traes una propuesta para podernos compartir de un libro que me imagino te ha tocado. Te doy la palabra para que nos puedas empezar a expresar el libro que traes a comunicarnos, esperando que las personas, pues a lo mejor puedan tener esta semillita de curiosidad para algunos y digan, yo quiero leer, y eso se me hace una muy buena opción para leer. Sí, mira, te comparto el libro que se llama Hiperagotadas, lo enseño por aquí en pantalla. Hiperagotadas es el título en inglés, perdón, en español, pero el título original en inglés es Burnout. Y está escrito por las hermanas gemelas Emily y Amelia Nagoski. Okay. Es un libro que en lo particular me tocó profundamente cuando me invitaste a hacer una revisión de un libro que de mi elección, pues no pensé dos veces porque es un tema, el agotamiento, el burnout, que he vivido en carne propia en los últimos meses, en los últimos años. Y una vez que empecé a descubrir este mundo, me di cuenta que es algo más común de lo que yo imaginaba, ¿no? Pensaba que yo era de la única o las pocas que pasaba por esto, pero resulta de que me doy cuenta que no, porque el agotamiento pues viene de muchas fuentes, no importa si eres estudiante, si eres mamá, papá, médico, maestro o cualquier profesión, pues estamos todos expuestos a experimentar esto, ¿no? El agotamiento. Y esa parte sí es muy importante saberla porque igual a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ahorita se van empezando a sentir identificados porque en esta posmodernidad en la que nos vivimos, donde todo era para ayer y donde estamos con unas prisas increíbles de todo, y hasta los nuestros los traemos en prisas, ¿no? Sobre todo a las infancias, y córrele, y apúrale, y voy a llegar tarde, y mira esto, pero sobre todo como mujeres también, cómo se ha ampliado todo este tema que hace que de repente no miremos en todo lo que estamos inmersas, ¿no? Sí, ahorita que mencionas a las mujeres, pues este libro está escrito especialmente para mujeres, de dos mujeres, para mujeres, ¿no? Habla específicamente de lo que es el agotamiento femenino, ¿no? Creo que en español el burnout lo podemos conocer con diferentes términos. El síndrome del quemado puede ser también el agotamiento, hiperagotamiento, que no es nada más que viene este cansancio, agotamiento crónico, ¿no? Más bien. Y sí, es de mujeres para mujeres. Y a mí me encanta como la historia detrás de estas autoras, porque comparten este tema desde como una perspectiva muy única, muy original. Ellas son hermanas gemelas. Una de ellas es doctora en comportamiento de la salud y la otra es doctora en dirección musical, de la parte más artística. Entonces, este libro nace porque Emily, quien es doctora en las ciencias de la salud,
escribe un libro que se llama Come As You Are, tal como eres, que va orientado a la sexualidad, y se da cuenta cuando hace encuentros con sus lectores que las mujeres, más que enfocarse en la sexualidad per se, buscan como herramientas en cómo gestionar el estrés, las emociones que obviamente afectan su sexualidad. Y ella le platica a su hermana, y entonces resulta que vienen con esta idea de, pues vamos a hablar sobre todo este manejo de estrés, conexión y demás, que viene justamente a tratar el tema del hiperagotamiento. Entonces lo abordan desde un tema de ciencias de la salud, pero además desde la perspectiva de la experiencia propia como mujeres, ¿no? Como desde su feminidad, desde su maternidad, desde el ser amigas, madres, etcétera, ¿no? Y viene esta parte también artística de Amelia, que complementa muy bien al ser directora musical. Entonces viene muy padre esa combinación. A pesar de que ellas son científicas, el tono del libro es como muy relajado, muy divertido. Cuentan por ahí dos historias tanto de Julia como, Julie y de Sofía. Entonces como que te ponen ejemplos muy prácticos que dices, oye, como que eso me resuena mucho, me identifico muy fácil, ¿no? Y ver que la forma en la que lo escriben es muy fácil de leer, muy fácil de digerir. Muy digerible, como muy entendible. Sí, sí, y sí. Además muy divertido suena también. Muy divertido. La verdad que la pasas muy bien de ese libro que dices, ay, quiero más, quiero más. ¿Y qué fenómenos son los que aporta el libro, Adriana? ¿Qué es lo que, si yo como lectora, qué es lo que me voy a topar en el libro? Mira, primero explican ellas sobre este síndrome del burnout. Y de ahí empiezan a desencadenarse otros fenómenos. Y me gustaría compartir cómo ellas definen lo que es el burnout, los principales componentes de este síndrome. Y es ahí donde uno ya empieza como a identificarse, ¿no? El principal componente que ellas mencionan es el cansancio emocional, que es esta fatiga que viene por estarse preocupando demasiado por mucho tiempo, ¿no? Esta preocupación crónica. La segunda es la despersonalización, que es esta debilidad que sentimos con respecto a nuestra empatía, es decir, pues ya dejamos de ser empáticos con nosotros, con los demás, dejamos de cuidarnos, dejamos de ser compasivos con nosotros y con los demás, ¿no? Entonces viene como a debilitar estos sentimientos, estas prácticas que son esenciales en nuestra vida, pues para estar conectados con nosotros y con los demás. Fíjate que en ese punto, como psicoterapeuta, las mujeres continuamente dicen, es que no sé qué me pasa, pero es que últimamente me dicen en sus palabras, ¿no? Como de un amargado que no puedo ni conmigo ni nada. Pero es que muchas de estas cosas las vamos a encontrar justamente en esta explicación de un agotamiento, ¿no? De cómo está empezando a haber este bloqueo personal de mirarme, de verme, de atenderme, de darme descanso, de implementar ciertos buenos tratos, y que a final de cuentas, como tengo el mundo encima y tengo que hacer, ¿no? Y tengo que cumplir y tengo que responder, pues empiezo a agotarme, y en este agotamiento emocional que hay ahí también, ya no reconozco mi forma de sentir, ¿no? Está modificándose mi forma de sentir, y la explicación es, estamos agotadas, ¿no? Sí, estamos agotadas. Y fíjate que algo que sucede pues en esta despersonalización, y algo que me llama mucho y después trabajan ellas, es la desconexión con nosotros, pero también desconexión con nuestros círculos de apoyo, con nuestros sistemas, que es muy importante justamente en la parte de recuperación de este agotamiento. Y el tercer punto que ellas, o el tercer elemento que entra dentro de la definición del burnout, es la disminución de sensación de logro, es decir, que siento que lo que hago no tiene ningún impacto, ya sea si eres mamá con tus hijos, si estás trabajando pues en el ámbito laboral, te sientes como que todo lo que haces es inútil, ¿no? Como que viene así como que un poco de sin sentido lo que estoy haciendo. Entonces a mí me hizo mucho clic el decir,
hago check, 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 a los 3, ¿no? Cuando empecé a sentir esto, porque el sentirte cansada, pero además desconectada, pero también el sentir que lo que haces, es una percepción propia, vaya, pero que el sentir que lo que haces no tiene ningún impacto, es decir, te preguntas, ¿y para qué lo hago? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué sigo? ¿No? Como que entran todas estas ideas dentro. Pero una apreciación personal que puede ser de muchas, ¿no? Por algo se está citando en el libro, porque ahorita que te escucho, bueno, es una sensación que también ha sido muy personal en algunos momentos de mi vida, pero también es una apreciación personal que me comparten muchos en la consulta, o sea, yo creo que en algún punto, al menos en algún punto, y yo creo que más de uno, te lo llegas a preguntar. Sí, y creo que es la combinación de todo lo que hace que, pues en un momento, entremos en colapso, en crisis o no sé, ¿no? Como que empezó a fallar todo nuestro entorno, nuestro sistema. Y algo que me gusta mucho que ellas mencionan es, bueno, toda esta parte científica sí viene haciendo estudios en personas, por ejemplo, que se dedican a ayudar a otros, no sé, por ejemplo, en tu caso de la psicología, en el área de la salud, en el área de la educación, que este tipo de personas están más propensos a sentir este síndrome. Y es que, bueno, como decía al principio, nadie estamos exentos, ¿no? Pero son estas personas que están más expuestas al estar dando de sí mismos, que están más expuestos. Y aquí es donde ellas hacen este clic con las mujeres, son más propensas a los hombres por todo este constructo social, que ahorita hablamos de eso, pero que viene a esta demanda constante de estar dando a costa de nosotras mismas. ¿No? Y a mí me gusta mucho o sea, cómo van llevando como todo el flujo del libro, todo el hilo conductor, y explican muy bien de dónde proviene este cansancio, este agotamiento. Y tú que conoces más las definiciones y demás, cómo entender lo que es las emociones y sentimientos, ellas hablan de que justamente este cansancio emocional viene de este cúmulo de emociones no transitadas. Ellas ponen como a las emociones como si fueran un túnel que debemos de transitarlas, ¿no? Emociones ya sea alegría, gratitud, así hasta cansancio, agotamiento, tristeza, estrés, lo que sea, ¿no? Pero justamente habla de que generalmente estamos estancados, nos quedamos estancados en emociones que no transitamos, y el cúmulo de emociones estancadas, o sea, en medio del túnel, es lo que empieza a hacer como este desgaste, este agotamiento, ¿no? Y yo creo que es difícil de ver cuando es una o dos emociones, y es como que un vasito que se va llenando con gotitas y gotitas y gotitas, como que no nos damos cuenta de que lo estamos llenando, y en qué momento pues ya nomás fue más bien la gota que derramó el vaso, porque ya estaba lleno, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido esto, porque creo que como mujeres y tal vez como seres humanos en general, es poco lo que se nos enseña sobre nuestras emociones, sobre qué son las emociones, que las emociones en realidad no son ni buenas ni malas, pero hay que vivirlas y hay que transitarlas, sobre todo, ¿no? Como caminar a través de ese túnel. Y no les voy a hacer spoiler de todo el libro, pero justamente en el libro se habla de cómo algunos tips de transitar esas emociones con cosas muy cotidianas, ¿no? Pero entender cómo sale ese cansancio, agotamiento, sobre todo emocional. Yo creo que es importante saber que, pues, esta parte de emociones, ¿no? Y antes de entrar como a la estructura de lo que es el libro, sin hacer muchos spoilers, porque la verdad está muy bueno para que ustedes lo lean. Deja algo. No, estoy enfocándome en la mera introducción. Muy bien. Les digo, el libro va enfocado principalmente a mujeres, y una vez que nos escriben toda esta parte
de las emociones no transitadas, también hablan de algo que ellas definen como el síndrome de la hipergenerosidad, que lo van a ir tratando a lo largo del libro, pero con este síndrome de la hipergenerosidad todavía queda mucho más claro de cómo es que las mujeres llegamos a este punto de agotamiento, y hablamos de mujeres, de mamás, quienes son amas de casa, quien comparten más de un rol como amas de casa, como profesionistas o exclusivamente profesionistas, de todos, de todas, porque este síndrome que yo no lo había escuchado, pero que ellas lo mencionan aquí, que hace mucho sentido, al menos para mí, es este conjunto de creencias que nosotros como mujeres vamos adoptando a lo largo de nuestra vida, que nos dicen que como mujeres debemos de estar dispuestas siempre a dar a otras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros papás, pareja, amigos, compañeros de trabajo y demás, de dar y dar y dar a costa de nosotras mismas, o sea, sin importar el precio tan alto que estamos pagando. Y a mí cuando yo escuché eso, para mí fue como una explosión cerebral, porque no es algo a lo que estamos ajenos. Yo volteo a verme a mí y digo, claro, o sea, es estas ideas de constantemente dar, o sea, que la felicidad se encuentra en el dar y no en el recibir. Digo que creo que estas ideas ya trabajadas pueden tener un equilibrio, ¿no? Pero que está constantemente en eso. Volteo a ver a mi alrededor a las mujeres más cercanas a mí, a mi mamá, a mi hermana, a mis abuelas, a mis amigas, y de alguna u otra forma todas tenemos características de este síndrome de la hipergenerosidad. Entonces no es de sorprender que más de alguna acabemos hiperagotadas, claro, ¿no? Por supuesto. Como al tener este constante desgaste. Pues que simplemente desde las frases populares, ¿no? Te van a invitar a hacer este síndrome de hipergenerosidad, porque, por ejemplo, se puede llegar a romantizar incluso en familia, decir, la madre es el centro de la familia, es la que lo sostiene, ¿no? Es la que organiza, es la que hace, es la que siempre encuentra la forma de poder convencer al esposo, o que el esposo esté más hacia la casa, con los hijos también. Y como eres el pilar, ¿no? Está esta parte de eres el pilar, pues imagínate el peso sobre los hombros que sí debe de recaer en cada una de nosotras con este tipo de constructos sociales. Y entonces no hay esta parte de homeostasis donde se cuiden todos entre todos, ¿no? La mujer es la que cuida a todos, y pues sí, claro, desde ahí va a haber, además de un agotamiento, una invisibilidad también. De hecho, sí. Y ahí vuelvo a la característica del síndrome del burnout, ¿no? El cómo en algún momento yo me siento inútil o me siento invisible porque siento que desaparecí, aunque estás dando y estás tan presente, de alguna forma acabas siendo nulificada, ¿no? Claro. O sobre todo sintiéndote nulificada de todo ese entorno. Claro. Y mira, algo que me gusta mucho de este libro es que se enfoca principalmente en lo que las mujeres llevamos con nosotros, esas herramientas ya por default que tenemos para nosotros hacer frente a este hiperagotamiento, incluso a este síndrome de la hipergenerosidad. Y me gusta mucho cómo de veras el poder está en nosotras, o sea, cómo apunta a que nosotras podemos hacer un cambio, pero también toca de alguna forma este tema que me parece muy importante que se hable y que se sepa, que no somos seres aislados. Por más que nosotros tengamos el poder, necesitamos esa conexión con los que nos rodean, ¿no? Y justamente, la comunidad. Exacto, crear este tipo de vínculos seguros, de vínculos donde las mujeres encuentren apoyo, claro. Es muy importante, ¿no? Y
y hace esta mezcla de entre factores como internos y externos que pueden trabajar, que podemos usar a nuestro favor, pero también habla pues, de estas características internas y externas, o factores internos y externos, que juegan en nuestra contra. Y ahí hay algo, digo, voy a sonar muy feminista, mi parte feminista va a salir, está bien. Sobre lo que es nuestro constructo social del patriarcado. Cómo viene demasiado a exigir tanto de nosotras mismas. Ella le ponen un nombre muy divertido, le llaman complejo industrial bikini, algo así, porque cómo se demanda de nosotros desde la apariencia, de cómo, o sea, una mujer, como mujer nos tenemos que ver bien, tenemos que evitar las arrugas mientras envejecemos, que no se nos vean las canas, mantener pues siempre el maquillaje, que mantener un peso sano, pero vernos bien, pero además pues tienes que ser buena esposa y además pues tienes que cocinar y tienes que cuidar bien a tus hijos y tienes que pasear al perro, pero también tienes que ser económicamente independiente. Y entonces dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que se demanda tanto de nosotras en este sistema social que vivimos? Y se espera además que seamos lo suficientemente fuertes pues para no agotarnos. Claro. O sea, es una contradicción muy fuerte. No, es algo que es imposible. Que es imposible, ¿no? Entonces, creo que el aprender de todo esto y hacernos conscientes, oye, es que vivo en un sistema donde de veras son exigencias que a lo mejor, al menos a mí personalmente, yo no me había dado cuenta de todas estas sobreexigencias con las que yo he cargado. Y creo que cuando te das cuenta, las pones sobre la mesa y dices, no es necesario cumplir con todas estas expectativas, se va disminuyendo toda esta presión, ¿no? Del ser mujer en una sociedad. Claro, te descansa en automático. Te descansa totalmente, ¿no? Y bueno, eso es que no quiero hacer demasiados spoilers, pero quiero tratar de cubrir así de manera amplia, ¿no? Eso como por la parte externa. Ustedes van a ver que ahí les van a compartir algunas herramientas, algunos tips, como pues para dar algunos golpes bajos al patriarcado. Y lo que me encanta es sobre todo el enfoque en las cosas que podemos hacer más hacia adentro. Principalmente lo que ellas hablan es, volviendo al tema del túnel de las emociones, en cómo transitar sobre todo el estrés, esta preocupación crónica, ¿no? Y me gusta mucho cómo ellas hablan sobre, pues constantemente estamos estresados, tenemos muchos factores que nos estresan y sentimos estrés mucho tiempo. Entonces es pues importante que nosotros aprendamos a diferenciar lo que es el estrés y lo que me está estresando. Muchas veces no podemos eliminar lo que nos está estresando, pero sí podemos lidiar con el estrés, ¿no? Como algunas formas de, pues sí, ayudar a hacerle saber a nuestro cuerpo pues que está fuera de ese túnel, fuera de la zona de peligro. Y a mí les digo, a mí me resonaba mucho que recientemente terminé mi doctorado después de 5 años y me di cuenta que pues vivía con este estresor crónico de 5 años o tal vez incluso más con la trayectoria académica, pero que no es necesario esperar a que el estresor o este factor de estrés se vaya, sino que puedes empezar a lidiar con el estrés para ayudarnos a aligerar pues toda esta carga que tenemos, ya sea estrés académico, laboral, con respecto a la maternidad o con el ámbito en el que sea, ¿no? Y yo creo que aquí es donde ellas hacen como un énfasis muy importante a lo que es el autocuidado, sobre todo el mover el cuerpo para ayudarnos a nosotras como de alguna forma hacernos saber a nuestro cuerpo que está a salvo, ¿no? Del trabajo corporal. Al manejo de las emociones, ¿no? Exacto. Y qué padre que en este libro puedan abordar
lo importante que es trabajar también en el cuerpo, porque las personas a veces podemos caer en el error de solamente verlo todo como algo psicológico. Exacto. Pero no miramos al cuerpo, y el cuerpo está ahí con emociones y necesita moverse, necesita desahogarse esas emociones. Incluso hasta las experiencias, ¿no? El cuerpo las registra. Sí, sí, se queda, como dice Blanca, nuestra querida Blanca, todo se queda registrado en nuestra memoria celular, ¿no? Y es importante hacerle saber pues al cuerpo que de alguna forma va a estar bien o ya está a salvo, ¿no? Y ellas hablan de hacer ejercicio, e incluso dice, bueno, hay gente que nada más el ejercicio, ¿no? Buscar a quien darle un abrazo por 20 segundos, dice, que sientas que estás en un lugar seguro, con una persona segura, acariciar a tu perro, no sé, ciertas cosas que a cada quien va a encontrar que le funcionan, ¿no? Pero son herramientas que puedes aplicar en tu vida cotidiana y que van haciendo una diferencia, y lo digo por experiencia propia. Digo, herramientas que ya había aprendido contigo en terapia en algún momento, con Blanca además, pero que se van como reforzando, y dices, mira, tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido esto. Para pasar a otra de estas herramientas que ellas ofrecen, que va mucho más que dejando a un lado la parte corporal, la parte física, a mí me gusta mucho lo que ellas hablan sobre la autocompasión, que cuando yo descubrí lo que era este término, como que me sorprendió mucho con la idea errónea que yo tenía sobre la compasión, ¿no? En resumidas cuentas, como yo entiendo la autocompasión, es simplemente ser más amable conmigo misma. Así es como yo lo explico. No sé si sí, no, tengas perfecto, una forma de complementarlo, pero esa es una forma de que si eres más amable contigo, es una forma en la que te estás cuidando. Y creo que eso da pie a poder hacer muchas otras cosas más de autocuidado, de generar conexiones también con otras personas, porque generalmente lo que pasa con el síndrome del agotamiento y lo que viene a cumplir todas estas características del síndrome de la hipergenerosidad, para mí tiene mucho que ver con las exigencias externas que adoptamos como propias, y entonces somos lo contrario a autocompasivos, ¿no? Casi autodestructivos, al revés. Exigentes. Entonces, cuando yo leo esto de la autocompasión, digo, wow, o sea, yo tenía la idea de que si era compasiva conmigo era igual a debilidad, igual a ser como muy permisiva, entonces ya no iba a ser disciplinada, entonces ya no iba a ser esa Adriana que lograba metas. Tenía esa idea errónea, cuando simplemente ser más amable contigo, ¿no? Tratarte bien. Con un buen trato. Con un buen trato, claro. Exactamente. Y hace una serie de referencias este libro a lo que es la autocompasión. Habla por qué es tan difícil ser autocompasiva contigo misma, y habla de muchas más herramientas de cómo practicar esta autocompasión en tu vida diaria, pero yo es algo con lo que se me quedó muy marcado en el libro, porque para mí ha sido, yo creo que una de las cosas más difíciles de lograr, sí. el dejar esas exigencias y el decir, aceptar, o sea, no va a pasar nada si descanso un rato, y descanso y voy a sentirme mejor, voy a tomar más energías, pero descansar sin culpa, por ejemplo. Claro. Y es que, mira, tú dices, eso es algo que a mí lo hablas desde ti, obviamente, pero yo creo que a lo mejor quienes nos están escuchando ahorita, tu servidor incluida, también esas partes nos pueden atrapar con mucha facilidad, sí. ¿No? El aprender a tratarnos bien, aunque es algo que tenemos que ir generando y viviendo desde la conciencia y trabajando en ello, pues si no es un tema que tampoco en lo social se estimule o se enseñe con una claridad tan profunda desde que somos realmente muy pequeñitos, ¿no? Entonces me parece que ese punto es realmente importante. Te escuchaba, y sin quitarle protagonismo a este libro,
Hay otro libro muy bueno para quien quiera todavía conceptualizar más este tema del buen trato, de una autora que es una psicoterapeuta, se llama Fina Sanz Ramones. Y Fina Sanz tiene un humanismo, le escribí padrísimo, tiene un libro que se llama El buen trato como proyecto de vida. Pero el buen trato en una sola palabra. Y ella hacía referencia de que el maltrato en una sola palabra existe en el diccionario. Maltrato lo buscas, pero no el buen trato como una sola palabra. Y que entonces tendríamos que estarlo hablando para que figure en el diccionario como parte de algo muy importante, porque lo que pronuncias existe, lo que no pronuncias no existe. Pero este libro te enseña cómo empezar a hacer un buen trato, un buen trato, un buen trato, pero conceptualiza todo lo que es el buen trato, porque va mucho más allá de solo comer bien y dormir bien, claro, que son elementos importantes, ¿no? Claro. Pero para quien quiere introducirse más a este tema y esta otra opción. Sí, y yo creo que es un tema, el buen trato, muy importante de práctica diaria, empezando con el buen trato hacia nosotras mismas, claro, ¿no? Y yo de verdad, les decía, para mí ha sido una práctica difícil en todos los sentidos, desde como que me haga clic en mi mente y no caer en la autocompasión o el buen trato hacia mí es igual a debilidad, pero también hacia los demás, ¿no? De alguna forma vivimos en este constructo social, y si bien somos quienes sufrimos del síndrome del hiperagotamiento, de la hipergenerosidad, también somos quienes de alguna forma estamos del otro lado, ¿no? Exigiendo a otra mujer, sí, o haciendo alguna presión para ello. Entonces, pues creo que viene así como en una parte muy dinámica en el dar y el recibir el buen trato. Y eso para mí yo creo que este libro principalmente pues me ayudó a comprender lo que es en sí este síndrome de hiperagotamiento, como entender con estos nuevos términos para mí que no sabía que existían, el síndrome de la hipergenerosidad, por ejemplo, de dónde viene todo esto, ¿no? Entender que no soy la única, a no sentir culpa y vergüenza, porque creo que cuando sientes como, ay, chin, creo que solo me pasaba a mí, era sobre todo tendía a la desconexión, como a ocultarlo, como a callarlo, como a tratar de evadirlo, cerrarlo, y como que si cierro las persianas y que no entre luz, ¿no? Y no dejar ver a nadie también desde afuera. Entonces me ayuda a saber que no soy la única pasando por este tipo de circunstancias, y saber que bueno, hay mucho por hacer por mí para hacerle frente a este síndrome, pero también me ayuda a saber que puedo apoyarme de quienes están a mi alrededor, ¿no? De buscar esas conexiones justamente para descansar un poco de todas estas presiones autoimpuestas, que ya sabemos que vienen muy invitadas por el entorno. Pues qué maravilla, yo ya está formando parte de mi lista de libros por leer, que son muchos, porque me encanta el abordaje que hace, o sea, lo que te estoy escuchando, me encanta que diga, hey, esta situación es una fenomenología que va más allá de ti, y desconstruye las creencias, porque si no lo miramos desde ahí, el problema voy a ser yo. Algo está mal conmigo. Algo está mal conmigo, yo no doy el ancho, yo no puedo, yo no esto, yo no aquello, me falta algo, y esa es la angustia que hace que todavía nos paralicemos más. Entonces, al verlo desde ahí y decir, oye, es que date cuenta todas estas creencias, estos constructos, ¿no? Todas estas cosas que se tienen que hacer, pues tienes que tomarlo en cuenta, porque de ahí va a venir tus reacciones, ¿no? De ahí va a venir muchas conductas, comportamientos, emociones, etcétera, y eso es mucho más fácil de entender para saber manejar esta situación de estar agotadas. Sí. Adriana, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido. ¿Me permites el libro? Claro, para poderlo mostrar? Saben que en Librería Libroterapia los tenemos, para quien lo quiera adquirir, por favor nos deje por ahí su mensajito, con mucho gusto se los hacemos llegar.
Nuestros precios son directos de editorial para que lo tomen en cuenta y así tengamos un ahorro en nuestro bolsillo todas y todos, ¿verdad? Es una excelente opción de regalo, de repente no sabemos qué dar, ¿no? Y ahí vienen ya las épocas navideñas. Qué maravilla que podamos regalar libros, qué maravilla que podamos regalar estos encuentros con estas palabras nuevas, ¿no? Que están ahí, que nos pueden ampliar mucho y que nos pueden dar pues un crecimiento, un desarrollo personal, un entendimiento personal. Ahí está, hiperagotadas. Con gusto estamos para cotizárselos. Cuídense mucho, saben que este espacio se va a estar abriendo, leamos pues, este nuevo espacio que ponemos en disposición para ustedes, Librería Libroterapia, para poder sembrar semillitas de curiosidades, de inquietudes para las personas que se nos quieren unir a la comuna de lectores que estamos haciendo en la región, lo cual es muy importante. Me parece que un lector más es una persona que se conoce más simplemente, ¿no? Y que puede estar todavía tocando más ideas de desarrollo, y eso pues nos da un tipo de sociedad también, nos construye una sociedad distinta. Cuídense mucho. Leemos pues estará el próximo miércoles en punto de las 10:15 de la mañana con un tema que está padrísimo. Les traigo con ustedes un autor de 4 libros por ahí, que son libros entre poesía erótica, libros para pareja, y es un psicoterapeuta que se llama Ricardo Torres. Lo tendremos por acá. Cuídense, los esperamos en punto de las 10:15 de la mañana, próximo miércoles. Que tengan bonita tarde. Bye.